Continuamos con La Noche. La primera gran jornada electoral de los colombianos en el presente año será el domingo 11 de marzo. Ese día, 36.418.741 ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones de Congreso de la República. Los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes que sean electos tomarán posesión del cargo el 20 de julio para su periodo constitucional de 4 años. Los comicios legislativos a realizarse en 1 mes y 2 días tienen un componente atípico. Por primera vez, el partido FARC, creado a partir del acuerdo de paz pactado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la desmovilizada agrupación criminal, participará de la contienda. Sin embargo, con una ventaja: de entrada, la FARC tendrá 10 escaños garantizados en el Congreso, así no alcancen los votos necesarios. Una realidad política que contrasta con las promesas que en su momento hizo el mandatario colombiano. Por el hecho de firmar la paz, las FARC van a tener una curul gratis en el Congreso. Gratis no. Entonces, se la tienen que ganar. ¿Tienen que ir a campaña? Tienen que ir a campaña. En la actualidad, el Poder Legislativo de Colombia cuenta con un total de 268 congresistas, 102 senadores y 166 representantes a la Cámara. Una conformación que cambiará a partir de los próximos comicios. Veamos en esta gráfica el cambio que tendrá el Congreso de Colombia. Ya no serán 268 congresistas, sino 280. ¿Pero por qué este número? A los 102 senadores actuales habrá que sumarle los 5 escaños del partido FARC, para un total de 107 senadores. Y a los actuales 166 representantes a la Cámara también se suman los 5 del partido FARC, que completarán en total 171 representantes a la Cámara. Adicionalmente, el legislativo colombiano tendrá otras 2 nuevas curules, una en Senado y otra en Cámara, para la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, que queden en segundo lugar en los comicios presidenciales. Para las elecciones de Congreso están inscritos 2.736 candidatos, de ellos 943 para el Senado de la República y 1.793 para la Cámara de Representantes. El domingo 11 de marzo no solo habrá elección de parlamentarios, 2 alianzas interpartidistas también tendrán su consulta para elegir candidato único a la presidencia. La coalición de centro-derecha, conformada por Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez, y la coalición de un sector de la izquierda, conformada por Gustavo Petro y Carlos Caicedo. Integramos hasta ahora a Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral en Colombia. Bienvenida al programa La Noche. Muy buenas noches Jefferson, y a todos los que nos están acompañando esta noche. Alejandra, hablábamos en la primera parte de esta plataforma digital que entregará información a los ciudadanos para que voten y tomen la mejor decisión el próximo 11 de marzo. Me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes, a su juicio, Alejandra, cuál es la importancia que tiene esta elección congresional que se da en este 2018 y que por cronograma electoral coincide con el año de la elección del nuevo presidente de Colombia. Pero primero permítanme felicitarlos por la plataforma. Es un esfuerzo que creo que no solamente deben aprovechar todos los candidatos, están democratizando completamente el acceso a los medios de comunicación, eso es fundamental. Deben aprovechar también los ciudadanos, porque en la medida que las propuestas de ellos puedan ser analizadas, validadas, revisadas por personas que conocen a profundidad cada uno de los temas de las respuestas, pues vamos a tener mejor calidad de la información y pues finalmente además los ciudadanos van a poder acceder a ver a aquellos candidatos que muchas veces se pierden del panorama nacional porque son candidatos a las cámaras de representantes de Bichada, de Vaupés, de Guainía, de Casanare, de Caquetá, de Amazonas, es decir, departamentos, candidatos que tienen por venir de esos departamentos muchísimas veces dificultad para acceder a los grandes medios de comunicación, así que felicitaciones. La importancia de las elecciones del próximo 11 de marzo es que vamos a elegir un Congreso que muy seguramente
las decisiones que tome no van a impactar solamente los próximos 4 años. El Congreso que elijamos el próximo 11 de marzo va a empezar a construir ese camino de profundas reformas que necesitamos en materia de justicia, en materia electoral, en materia, estábamos hablando del tema de pensiones, este tema de pensiones muy seguramente va a tener que entrar al Congreso de la República, temas como los derechos que se han establecido en el capítulo 1 de la Constitución, derecho frente a población LGTB, frente a las mujeres, van a ser temas que van a estar en primer orden en la próxima agenda legislativa. Alejandra, hablábamos en la primera parte de este programa también sobre la importancia que tiene esta aplicación para aquellos candidatos que no tienen el dinero suficiente para mostrar sus propuestas, porque la mayoría de ellos tiene que hacerlo pagando pautas publicitarias y de esa manera logran darse a conocer a la opinión pública. ¿Esto en qué medida cree usted que afecta la democracia en Colombia? ¿Hasta dónde muchos candidatos que pueden ser grandes figuras en el Senado no logran ese reconocimiento, no logran esos votos precisamente porque no tienen la oportunidad de presentar sus propuestas? Nosotros estamos hablando de 2.736 candidatos. Por más política de pluralidad, de inclusión que tenga un medio de comunicación, es imposible, realmente imposible, poder incluirlos a todos en la agenda noticiosa de un medio de comunicación. ¿Esto qué significa? Que estamos utilizando, y lo que está mostrando desde RCN, es que tiene una gran capacidad de reaccionar rápidamente, de utilizar las nuevas tecnologías para ampliar el espectro que tiene en materia de información y sobre todo de información que permite un mayor análisis por parte de los ciudadanos. Así que esta herramienta lo que nos va a permitir realmente es incluir a esos candidatos que, como usted lo señalaba, decían, no tengo mecanismos para poder acceder a los grandes medios y estos se encuentran en Bogotá, soy un candidato de opinión o soy un candidato que proviene de un departamento como Amazonas que muy seguramente no voy a entrar fácilmente a esta ruta de la agenda de los medios de comunicación, pero aquí ya está encontrando el mecanismo para hablarles a los ciudadanos de los departamentos donde habita, pero además para poderse igualar en las mismas condiciones con candidatos que hoy ocupan los primeros lugares en la agenda porque pues llevan muchísimos años interviniendo en la política nacional. Fernando Quijano también nos está acompañando hasta ahora en el programa La Noche, director del Diario de la República. Muchos creen, Fernando, que la mayoría o algunos de los congresistas, de los senadores y representantes a la Cámara que llegan al Poder Legislativo en Colombia, llegan gracias a las maquinarias, llegan gracias a que ofrecen dádivas a esos votantes, inclusive muchas veces hablan de compra de votos. En ese contexto, esa plataforma digital, ¿en qué cree usted que puede cambiar esa imagen que tiene el Congreso en Colombia, teniendo en cuenta que no en la mayoría de las veces los que llegan a ocupar esas curules son las personas más preparadas o por lo menos las personas que realmente tienen intereses de hacer política de manera altruista? Los colombianos tienen un reto en estas elecciones y, como se planteaba anteriormente, es el Congreso de los próximos 4 años. Y los colombianos tienen un reto, es de llevar a las mejores personas de esas 2.700 que se presentan al Congreso a ocupar esas curules. ¿Cuáles como las etapas o cuáles son los pasos que se van a cumplir en la agenda? Primero, las elecciones de marzo. Segundo, la conformación de los cuadros directivos que se hacen alrededor del 20 de julio y una tercera gran etapa, a nuestro juicio, desde el punto de vista de un periódico económico, que tiene que ver con la discusión del presupuesto del 2019. ¿Qué tiene que ver es esto? Uno, el congresista, el representante a la Cámara o el senador se hace elegir y ojalá haga uso de estas herramientas para que exprese sus ideas y la gente los valida. Dos, que ese grupo de personas quede en esas comisiones determinantes y que como Congreso se analice un buen presupuesto. Y yo quiero llevar ese punto porque el presupuesto general de la Nación, ese que presenta el Ejecutivo al estudio del Congreso a finales de año, es trascendental. Brevemente, el presupuesto de Colombia durante este 2018 debe ser alrededor de 236 billones de pesos. Eso es una cifra gigante que, para quitarle los ceros, es alrededor, a la tasa de cambio del dólar de hoy, deben ser unos 85.000 millones de dólares. Quiere decir
que el Congreso le aprueba al presidente una fortuna similar a la que tienen los hombres más ricos del mundo. Es decir, 85.000 millones de dólares es similar a la fortuna que tiene Jeff Bezos, que tiene Zuckerberg o que tiene Amancio Ortega, el dueño de Zara. La responsabilidad es muy grande. Sí. ¿Por qué? Porque todos los congresistas van a pedir dinero para sus regiones, pero el presupuesto no alcanza. Entonces, en la aprobación de ese presupuesto del 2019 se juega mucho la credibilidad del Congreso que vamos a elegir. Y muy seguramente esa será una de las preguntas que tendrán que responder los candidatos en esta plataforma digital. Alejandra y Fernando, quiero que antes de salir a comerciales hablemos un poco de la influencia que van a tener los resultados electorales de estas elecciones de Congreso en las elecciones presidenciales. Las elecciones de Congreso serán el 11 de marzo, las presidenciales serán el 27 de mayo. ¿Hasta dónde creen ustedes que lo que pase en la elección congresional determinará quién será el nuevo presidente de Colombia, Alejandra? Pues mira, las elecciones en Colombia han funcionado siempre como un binomio. La primera elección, que es la de Congreso de la República, es la que permite después poder analizar, poder determinar cuáles son esas alianzas que se terminan generando para definir en últimas, en la recta final, cuáles son los candidatos que se habilitan realmente con posibilidades para la presidencia de la República. Pues, sin embargo, esto que ha sido el tema tradicional, en este momento creo que estamos en un escenario completamente diferente. Tenemos una agenda presidencial muy fuerte, muy fuerte, que tiene vida propia, con unos candidatos que tienen una exposición ante los medios de comunicación. Creo que frente a otros procesos electorales no habíamos tenido estos niveles de exposición en principios de enero, febrero. Normalmente estos eran los momentos del Congreso de la República, así que lo que parece es que lo que está pasando es al revés. Pareciera que son en este momento las campañas presidenciales las que están posicionando listas, las que están posicionando simpatías, y que de acuerdo a esas campañas presidenciales vamos a ver entonces en últimas cuál va a ser la conformación del Congreso de la República, que posteriormente sí va a definir cuáles van a ser las alianzas determinantes para la primera y la segunda vuelta presidencial. Fernando, ¿cuál es su opinión? ¿Hasta dónde cree usted que los resultados electorales de esa elección congresional van a terminar entregándonos indicios claros de quién será el nuevo presidente de Colombia? Recordemos que los jóvenes que nacieron en el 2000 este año cumplen 18 años, cumplen la mayoría de edad. Muchos no van a poder votar porque no se inscribieron en las cédulas. Pero es un detalle que Colombia tiene que cambiar y ha cambiado. Tradicionalmente lo que sucedía en las otrora llamadas elecciones de Mitaca, las de marzo, se reflejaba en los caudales electorales para el presidente. Creo, y por los indicios, por la simbología que uno ve de estas elecciones, las cosas van a cambiar. ¿Por qué razón? Las elecciones de marzo, muy, digamos, con aroma regional, obedecen a mucha mecánica del gobernador de turno, del alcalde de turno, que le da una ayuda, eso no es un secreto para nadie, que ayuda a los aspirantes de sus partidos o a las personas que son adeptos a sus políticas. Las elecciones regionales van a obedecer a una mecánica regional muy partidista, pero dadas las encuestas que nosotros hemos hecho y analizando las otras encuestas, para presidencia se va a votar diferente. Creo que este año y en esta oportunidad se va a romper y nos va a tirar a un escenario muy parecido al que se vivió durante el gobierno de Belisario Betancur y durante el gobierno de Andrés Pastrana, ambos presidentes de origen conservador, quienes tuvieron que gobernar con un Congreso en contra. Es decir, Cambio Radical puede sacar 20 y pico de curules, Centro Democrático 20 y pico de curules, los otros partidos quizás mantengan su representación, pero como están las encuestas, la elección para presidente va a tener un componente de opinión pública, va a tener un componente de voto de opinión muy fuerte, que tiene que ver con lo que vamos a hacer en el reto, que sean las ideas, que sean las propuestas lo que se imponga. Pero sí, claramente el Congreso no va a tener una renovación por encima del 30%.
Así es, Fernando, que sean las ideas las que se impongan y no esas maquinarias o en muchos casos esa compra de votos. Y esta es una oportunidad que tienen los ciudadanos no solamente de acceder a la información, también la tienen los candidatos de presentar sus propuestas en el reto electoral RCN. Fernando Quijano, director del diario La República, le agradezco el tiempo que le concedió a nuestros televidentes. Estaremos aquí en el programa La Noche también hablando de esas respuestas que entregarán los candidatos y las discusiones que se den en esa plataforma digital alrededor de los temas económicos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una segunda pausa, comerciales, y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.